Bien, vamos a hablar sobre manejo de crisis, enfocado en niños que tienen algún trastorno del neurodesarrollo. Hablamos de trastorno del neurodesarrollo, aquellos que son, bueno, bajo la clasificación del DSM-5 o de la CIE-11. El DSM-5 pues es el manual de clasificaciones de enfermedades mentales que utilizan en Norteamérica, ¿no? Y la CIE-11 pues es la clasificación internacional de las enfermedades de la Organización Mundial de la Salud. Regularmente se parecen bastante las clasificaciones y ahí se maneja un apartado que se llama trastorno del neurodesarrollo. Dentro de los trastornos del neurodesarrollo hay varios trastornos, que está el trastorno del espectro autista, el trastorno del retraso global del desarrollo, la discapacidad intelectual, el trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Son los trastornos del lenguaje también entran en esa clasificación. ¿Por qué se le llama trastorno del neurodesarrollo? Porque se da por hecho que la dificultad de desarrollo que trae el alumno, el niño, se debe a cuestiones neurológicas. O sea, algo pasa a nivel cerebral, ya sea una cuestión bioquímica, una cuestión fisiológica, una cuestión anatómica, que afecta el desarrollo del niño y va a generar la sintomatología que nosotros vamos a conocer como trastorno del espectro autista, como déficit de atención con hiperactividad, como problemas de lenguaje, como discapacidad intelectual. Entonces ese es el primer punto, ¿no? Que son trastornos que tienen su base en una cuestión neurológica, ¿ok? Y lo que vamos a hablar es precisamente de esas crisis. Que sí tengo que comentarles que las conductas agresivas o autolesivas pues no son propias de los trastornos, pues se suelen presentar, pero no son como parte que siempre está presente. Pues ¿a qué me refiero? Que hay niños que no tienen esas dificultades. Entonces hay conductas propias de la frustración que se presentan en todas las personas. Aquí el asunto es que nosotros nos detenemos porque echamos a andar otros procesos de autocontrol y empezamos mecanismos de autorregulación. El asunto es que en los trastornos del neurodesarrollo hablamos de que hay un retraso en ciertas habilidades, y esos mecanismos de autorregulación pues son habilidades que van surgiendo posterior a ciertas habilidades del desarrollo. Pues quiere decir que efectivamente las personas que tienen retrasos en el desarrollo se les complican más los procesos de autorregulación. Bien, lo primero que tenemos que tener claro es ¿a qué le vamos a llamar crisis conductual? Pues, ¿qué es eso que vamos a manejar como crisis conductual y a lo cual vamos a ponerle un programa? Y podríamos tener muchísimas definiciones, pero para ser específicos aquí nos vamos a basar en dos características. En educación especial vamos a manejar crisis conductual como aquellas conductas que son agresiones y que son autoagresiones. Si tenemos un alumno que tiende a agredir a otras personas, ya sean docentes o sean alumnos, ahí vamos a decir que hay una crisis conductual, ¿ok? Si tenemos un alumno que se frustra y se autoagrede, lo vamos a considerar como crisis conductual. Y este esquemita es un esquema que trabajamos en la Dirección General de Educación Elemental, aquí, y elaboramos cómo poder detectar la gravedad de una crisis. Y se parte desde 3 indicadores: lo que es su intensidad, su frecuencia. O sea, intensidad es la fuerza. ¿Qué tan fuerte es la agresión o la autoagresión? Entonces, dependiendo de la fuerza que utilice el alumno, va a ser más grave o va a ser menos grave, ¿ok? Ojo, un niño de 4 años que tiene algunas crisis y que golpea, pues no es tan grave, puede ser no tan grave porque no tiene tanta fuerza en el sentido de la intensidad. Si no trabajamos el control de comportamientos disruptivos, lo que se genera va a ser un adolescente
con conductas, con las mismas conductas disruptivas, pero ahora acompañado con mayor fuerza. ¿Ok? Entonces, esto no tiene ninguna jerarquía. O sea, no es que primero tengamos que checar la intensidad, luego la frecuencia, luego la duración. No tiene valor jerárquico, ¿no? Nada más son indicadores. Entonces, checamos la fuerza y aquí hay algunos datos. Vamos a considerar muy grave si es muy intenso, o sea, si tiene mucha fuerza la agresión. Y esa fuerza te puede mandar, o sea, causa daño que requiere tratamiento médico especializado al agredido o a sí mismo. Entonces, estamos hablando de que el riesgo, la intensidad es muy grave. Entonces, grave cuando causa daño que requiere atención médica no especializada al agredido o a sí mismo. De preocupación, cuando es poco intenso, o sea, casi no hay fuerza, pero causa daño, pero no requiere atención médica al agredido o a sí mismo. ¿Por qué de preocupación? Porque la intensidad puede escalar. La agresión es una forma de control, pues si los niños no tardan en aprender que comportándose de esa manera mantienen ciertos controles en el ambiente. ¿Ok? Entonces, si estamos aquí de preocupación o estamos de atención, que parecieran formas leves, la preocupación es que no escale a grave o a muy grave. Entonces, por ejemplo, aquí en de atención, nada intenso, no causa daño al agredido ni a sí mismo. Aquí no hay daño, hay intento de agresión, pero no es suficiente para causar un daño, pues. Pero se tienen que atender. O sea, si nosotros detectamos un niño que te hace un mega berrinche, no agrede a nadie ni se autoagrede, tenemos que atenderlo. Tenemos que ponerle un programa porque puede escalar su intensidad y entonces ya tendríamos un problema más grave. Lo mismo vamos a hacer con frecuencia. Muy frecuente si se presenta por lo menos 3 ocasiones a la semana. Si se presenta por lo menos 3 ocasiones a la semana, lo vamos a considerar como muy grave. Imaginemos que no hay agresión, que es un berrinche, pero se está presentando más de 3 veces a la semana, pues es un niño que está viendo afectado su aprendizaje, porque mientras el niño está haciendo su berrinche, es difícil poder establecer con él una actividad didáctica, pues. Frecuente, se presenta por lo menos 2 veces a la semana. ¿Ok? De preocupación, cuando se presenta de 1 a 4 veces por mes. O sea, no es tan grave, pues nos preocupa que una vez al mes está teniendo una crisis. ¿Por qué nos preocupa? Porque no queremos que pase a que se convierta 1 vez por semana, pues. Y de atención, muy poco frecuente, se presenta 1 o 4 veces por mes, pero el siguiente mes no se presenta. Es intermitente en su forma de comportarse, entonces lo vamos a considerar como muy poco frecuente, o sea, de atención, y necesitamos ponerle un programa. Duración. Si el berrinche le dura más de 60 minutos, lo vamos a considerar muy grave, va a ser muy desgastante. Entre 30 y 59 minutos lo vamos a considerar grave. De 3 a 30 minutos lo vamos a considerar de preocupación. Y muy poca duración, se presenta de 0 a 3 minutos, lo vamos a considerar de atención. ¿Ok? Y va a ser el mismo principio, de preocupación y de atención. El objetivo va a seguir siendo ponerle un programa para desarrollarle habilidades que le permita autorregularse y que no pueda avanzar a lo que es grave o muy grave. La intención de esta tablita es que puedan ustedes ubicar en la situación en la que están, pero también que podamos ubicar a los papás. Siempre en estos temas hay que tener mucha comunicación con los papás. Necesitamos trabajar en conjunto. Les va a servir a ustedes como punto de partida, pero los papás también ocupan ver un dato objetivo. Pues lo que tenemos que tener muy claro es que la agresión es parte de la naturaleza, pues, en ese entender. No es parte de los trastornos.
Ahora, como especialistas, ¿qué necesitamos hacer para manejar los comportamientos de los alumnos, los comportamientos que nos están causando dificultades? ¿Ok? Que nosotros le llamamos generadores, o sea, ¿qué cosas son las que hacen que los alumnos se comporten de esa manera? Primero es el estrés biológico. Es muy frecuente que los alumnos que tienen trastornos del neurodesarrollo no duerman bien. Entonces tenemos que estar monitoreando la calidad del sueño de nuestros alumnos, ¿ok? Pregunten a los papás a qué hora se duermen, a qué hora despiertan, ¿ok? Pero supongamos que el alumno se duerme a las 9 y se despierta a la 1 de la mañana y se vuelve a dormir a las 3 de la mañana. Eso aparece en los reportes. Si ustedes platican con los papás les va a decir, es que se despertó a las 2 de la mañana, se volvió a dormir a las 5 de la mañana, lo desperté a las 5:30 o a las 6 para alistarlo y poderlo llevar a la escuela. Entonces tenemos que hay despertares nocturnos, así se lo van a encontrar en la literatura. Hay algo también que se conoce como sueño invertido, eso es poco común, son las personas se presentan en los trastornos de neurodesarrollo que duermen de día y en la noche andan activos, ¿ok? Entonces también esa dinámica no produce un sueño reparador. Bien, las personas que tienen problemas de sueño andan más irritados. Entonces, otro es enfermedades comunes que producen malestar en el cuerpo. Al alumno se le complica poder expresar esos malestares y como respuesta tiene una autolesión. Entonces, si hay presencia de autolesiones, es importante que lleven al alumno, los papás, a una valoración de salud general. Que descartemos que pueda tener algo que esté ocasionando un malestar y que por lo tanto tiene autolesiones o agresiones. Si tenemos una conducta que nos está ocasionando una dificultad dentro del salón de clase, pues la idea es que no queremos esa conducta, ¿verdad? Entonces se nos ocurre cómo vamos a eliminar esa conducta, pero estamos focalizados sobre la conducta. Entonces colocamos una serie de estrategias sobre la conducta. La propuesta de esta guía es que bajemos tantito la atención en relación a la conducta. La función de la conducta nos dice que el niño hace esa conducta porque quiere algo, o sea, esa conducta tiene una función. Entonces, hay varias categorías, pero hay dos que el conductismo resalta y que es el acceso y el escape. O sea, el niño tiene una conducta porque quiere acceder a algo. El niño tiene la conducta porque quiere escapar de algo. Entonces ustedes se acercan al niño para ponerlo a trabajar y el niño tiene la crisis o tiene el comportamiento disruptivo para evitar el trabajo. Entonces ahí estamos hablando de que la función de esa conducta es escapar, ¿ok? O el niño quiere un juguete que está en el aula y tiene la crisis conductual o el problema de conducta por acceso a ese juguete. Entonces, en esta propuesta, sí vamos a abordar la conducta, pues, pero vamos a considerar que el alumno tiene esa conducta porque no tiene otras habilidades. Entonces, las personas que son enojonas, pues son enojonas porque no tienen otras habilidades. ¿Sí me explico? Aquellas personas que tienen habilidades sociales, habilidades de autorregulación, que constantemente se mantienen tranquilas, aunque exista en el ambiente una serie de personas que están hostiles, sí, no encontraba la palabra, pero los hostiles, y hay quienes se mantienen tranquilitos. Es porque esas personas tienen algunas habilidades. Eso quiere decir que si los alumnos que hemos estado platicando tuvieran habilidades de autocontrol, si tuvieran
mejores habilidades de comunicación y socialización para dar a conocer sus necesidades, si tuvieran mejores habilidades de negociación, pues la probabilidad de que tengamos una crisis conductual o un comportamiento disruptivo es menos. Entonces, esas habilidades que nos van a permitir ser más tolerantes y autorregularnos es lo que conocemos como control inhibitorio, tolerancia a la frustración. Y hay otro punto. En los chavos que son de alto funcionamiento podemos ver esquemas de pensamientos muy cuadrados, ¿verdad? Entonces, en estos chicos de alto funcionamiento, suelen haber esos tipos de pensamientos muy esquemáticos, muy difícil de cambiarles el chip, o sea, se casan con una idea. Si el docente da una información contraria a lo que ellos consideran como correcto, se produce una confrontación de ideas y eso puede desencadenar en una crisis conductual. ¿Ok? Entonces, parte de las habilidades que ocupamos, sobre todo en el autismo de alto funcionamiento, es volvernos más flexibles con el pensamiento. Ahora, tenemos otro grupo de personas que tienen dificultades de comunicación, los que son de moderados a severos. El severo, pues lo vamos a entender como aquel alumno que no tiene habilidades de comunicación, difícilmente comprende una instrucción y muy difícilmente tiene lenguaje expresivo, ¿ok? Y el moderado, pues sí comprende un poco más las instrucciones, entiende un poquito más el lenguaje, pero sigue habiendo dificultades, tanto receptivas como expresivas. Entonces, una persona que se le complica comprender los ambientes y expresar su pensamiento, lo que está sintiendo, pues es una persona que va a tender más a tener crisis conductuales. ¿Ok? Entonces sí necesitamos una evaluación del alumno que determine las oportunidades que tenemos en relación a su comunicación. Fíjense cómo tenemos dos categorías de habilidades que tenemos que seguir desarrollando para que hagan contrapeso al comportamiento disruptivo. Y ya no nos fuimos directamente sobre qué hago con la conducta disruptiva, qué le pongo a la conducta disruptiva o a la crisis conductual para que desaparezca, sino que le vamos a apostar al desarrollo de habilidades que vienen a hacerle contrapeso a comportamientos que son opuestos. Quiere decir que el tiempo que yo dure en un estado de autocontrol es inversamente proporcional al tiempo en que pueda tener una crisis conductual. ¿Sí me explico? Algo así como la hiperactividad. El tiempo que yo dure poniendo atención en una actividad es inversamente proporcional al tiempo en que tengo una atención dispersa. Entonces no sanciono la atención dispersa, me concentro en desarrollarle mayores habilidades de atención. Y el juego se vuelve más divertido. Y luego viene el ambiente educativo. ¿Qué cosa está pasando en el salón de clase que puede estar generando el comportamiento disruptivo? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Entonces, un ambiente sin reforzadores eleva la probabilidad de que se genere una crisis conductual. ¿Qué es un reforzador? Es un motivante, ¿no? Cada vez que yo realizo una actividad, ustedes me reconocen que hice bien esa actividad con un premio, que el premio puede ser tangible, alimenticio, o sea, que me den un chocolatito, se me ocurre, o el premio puede ser social. Lo hiciste muy bien, Juanito. O el premio puede ser el acceso a alguna actividad. Entonces, si utilizamos reforzadores, vamos a elevar la probabilidad de que en ese ambiente no hayan comportamientos disruptivos. Si no utilizamos un sistema de reforzadores, elevamos la probabilidad de que existan comportamientos disruptivos. ¿Sí me explico? Porque no se crea
un ambiente agradable. Muchos trabajamos porque nos gusta el trabajo, ¿no? Lo disfrutamos. Lo que hacemos me gusta. Lo que hacemos lo disfruto. Me siento bien trabajando en esto. Y eso es un reforzador intrínseco. ¿Ok? Pero no esperemos que todas las personas piensen como nosotros, pues. Ni esperemos que los alumnos funcionen con reforzadores intrínsecos. ¿Sí me explico? Entonces tenemos que revisar si en el aula tenemos un buen sistema de motivación con los alumnos. Esa sería la primer parte. Otras son las condiciones físicas del aula. ¿Qué tanta contaminación visual hay? Recuerden ustedes que las personas con dificultades del neurodesarrollo se les complica a muchas, no sé decirles a cuántas, pero se les complica el procesamiento sensorial. Yo creo que eso ya lo han escuchado, ¿no? Las famosas teorías de la integración sensorial, la saturación sensorial, etcétera, etcétera, etcétera. Hay algunos videos que ponen ahí cómo una persona con autismo percibe el mundo. Entonces va por la calle escuchando los sonidos y se crea sonidos que nosotros podríamos interpretar de forma aislada, para ellos son ruido, pues. Y también las sensaciones visuales pueden generar una sensación de saturación. Y eso genera frustración y genera una respuesta de crisis. ¿Ok? Entonces, tendríamos que revisar contaminación visual, ruidos, qué tanto qué tanto ruido hay alrededor de ahí del CAME, de la escuela. Yo recuerdo a alguna persona que él alcanzaba a detectar el sonido del motorcito del dentista. Lejísimos, ¿eh? Uno tenía que esforzarse para poder captar el sonido. Pero él lo detectaba inmediatamente y generaba ese tipo de ruidos, una crisis conductual. El sonido de las motos, el sonido y estoy hablando de un alto funcionamiento, ¿eh? Un muchacho en preparatoria, alto funcionamiento, que cuando tenía la mala suerte de que algún vecino en la escuela se le ocurrió podar un árbol y encendía la sierra eléctrica para podarlo, él accedía a una crisis conductual por el sonido, no toleraba el sonido. ¿Ok? Entonces ahí tenemos crisis que son disparadas por cuestiones sensoriales. Van a encontrar algunas personas con problemas del neurodesarrollo con sus famosos audífonos, ¿no? Él era una de esas personas. En cuanto aparecía algún sonido que no le gustaba, se ponía las orejeras y ponía la música que le gustaba, tratando de escapar del sonido. ¿Ok? Desorganización del material, mobiliario inadecuado, cambios frecuentes en el ambiente, en su salón de clase, puede generar también comportamientos disruptivos. Un lápiz que antes lo acomodaban en una esquinita y ahora lo acomodan en la otra esquinita, puede generar comportamientos disruptivos. Algo que tenemos que revisar en el ambiente escolar es qué cosas pasan antes de una crisis conductual. Comentábamos ahorita, la crisis por sí sola no nos sirve, pues. O sea, eso no nos dice nada. Lo único que vemos es una persona en un mal estado, pero no nos da ningún tipo de información. Lo que sí nos dice algo es lo que pasa antes y lo que pasa después de la crisis. Y para eso se hace algo que se llama registro anecdótico. Entonces, en el registro anecdótico precisamente lo que se anota es lo que pasa antes y lo que pasa después. Estos son registros anecdóticos muy básicos, no son hechos en ambiente, en realidad los hice a recuerdo, ¿no? Para ilustrarles cómo se desarrollan.
pero sí son situaciones reales. Este es un muchacho, 16 años, la familia ya no podía salir con él a la calle, porque en cuanto salía a la calle y miraba a alguien con cabello largo, sea hombre o mujer, lo pescaba del cabello y empezaba a jalarle el cabello al mismo tiempo que voltea a ver al papá. La mamá le habla e intenta físicamente que suelte a la persona, pues bien apenada, ¿no? Porque pues, eran los mismos terapeutas. Corre a ayudar a que suelte a la muchacha. El papá hace un movimiento muy interesante, continúa sujetando los cabellos y continúa mirando al papá. Eso es lo que estábamos observando nosotros. El padre hace el gesto de quitarse el cinturón. Cuando hace este movimiento, suelta el cabello. En ese momento le podemos volver a pasar a otra persona con cabello largo y va a repetir la misma secuencia. Y el papá le va a volver a hacer así y él le va a soltar el cabello. Nosotros lo interpretamos eso como un juego, como una secuencia de acciones que él estaba acostumbrado a realizar. No lo interpretamos como que está toreando al papá, ¿no? Sino como una forma de interacción. Aquí no había lenguaje, era severo el lenguaje del muchacho. Y continuó pasando la persona con el cabello largo. O sea, continuamos colocando a la persona ante el estímulo que desencadenaba la agresión. Y en el momento en que él iba a sujetar los cabellos, entraba una tercera persona y redireccionaba el comportamiento con conductas sociales más aceptadas. ¿Sí? Como un abrazo, por ejemplo, a la persona del cabello y le entregábamos un premio. Eso fue lo que hicimos y sacamos al papá de la escena. ¿Ok? Y funcionó, afortunadamente, y logramos que lo dejara de hacer. Sabemos que tenemos muchas cosas que desarrollar, ¿verdad? Lo que vemos ahí, y vamos a generar ideas para ir entrándole a cada uno de los temas. Y de entrada no sabemos si eso va a funcionar, pero nos vamos a dar cuenta si está funcionando o si no está funcionando. En caso de que no esté funcionando, es necesario establecer modificaciones. En caso de que funcione, ya la hicimos. ¿Sí? En este caso funcionó. Este es otro niño, edad preescolar. Mira una figurita, el niño pide la figurita, el docente no le da la figurita porque está trabajando. Entonces le dice, no, todavía no, ya que termines, Juanito. Y Juanito le dice, ¿cómo es que no? Se sienta en la famosa posición de ranita. Estamos hablando de niño 4 o 5 añitos. Lloriquea. Le puse lloriquea porque no es el llanto. Sí, no sé si es como el llanto, es como un llanto de chantaje, pues así. Por eso le puse, no se me ocurrió otra palabra, ¿no? Pero lloriquea. Y golpea su frente en el piso. La docente dice, no, mi amor, y lo abraza. Se soba y vuelve a golpearse. O sea, se daba, se sobaba y se daba otro. La docente vuelve a apapacharlo y entrega la figurita. Solo lloriquea, pero ya no se golpea y está con la figurita. Entonces, si nosotros a las personas les damos las cosas que son importantes para ellas, cuando hacen conductas inadecuadas, lo que hacemos es elevar la probabilidad de que continúen haciendo conductas inadecuadas. Entonces, por eso decía, hay que dárselo, pero hay que saber cuándo. Entonces, a sus conductas más aceptadas, vamos y le damos el abrazo, vamos y le damos la figurita, o sea, las cosas que son reforzantes para ellos, que por chantaje están accediendo, empecemos a dar en otros momentos más aceptados. ¿Sí me explicó? El docente tiene cosas que modificar ahí. ¿Sale?
Entonces, fíjense cómo el registro anecdótico aquí nos arroja una información diferente que nos permite manipular lo que sucede en el ambiente. ¿Ok? Aquí en esta observación hay otra situación diferente en la relación del docente y alumno que tenemos que modificar. Imaginemos que el docente vino a este curso y se quedó con la información de: estoy dando en mal momento el reforzador, ya no se lo voy a dar. Entonces Juanito se pone de ranita, pide la figurita, se pega en el suelo y el docente no le da el reforzador. Porque ahí empezamos, cuando ustedes retiran un reforzador a un comportamiento que previamente recibía ese reforzador, se le conoce como la famosa técnica de extinción. Esa en algún momento la han de haber escuchado. Que es precisamente eso: a una conducta le retiramos los reforzadores. Eso significa, en la literatura, en la teoría, significa que la conducta va a desaparecer porque ya no tiene reforzadores, entonces pierde un sentido para el humano, pierde un sentido y deja de realizarla. Teóricamente esa es la hipótesis. Y es cierto, puede funcionar. Aquí el problema, y que no es nada práctico para la dinámica de un docente dentro de la escuela, es que al momento de retirar un reforzador ante una conducta que antes lo recibía, viene una fase de incremento del comportamiento disruptivo, que es lo que la maestra ha experimentado. Eso está bien documentado en la literatura, Yo le retiro un reforzador a una conducta que antes lo recibía y la persona se cuestiona: ah, caramba, antes yo hacía esto y recibía esto, ¿por qué ahora no? Yo creo que tengo que hacerlo con más intensidad, con más fuerza, con más frecuencia. Porque para él es lógico, pues. Si antes me pegaba leve y me daban la figurita, pero ahorita la figurita no llega, entonces quiere decir que me tengo que pegar un poquito más fuerte para que se dé cuenta la otra persona, porque no se está dando cuenta que me estoy golpeando, y me entregue la figurita. Entonces el niño se va a golpear con más fuerza. Por eso la indicación es: no retiren el reforzador. Todavía no. Comiencen a darlo en los momentos adecuados y seleccionen en qué momentos. O sea, cada vez que esté escribiendo Juanito, ahí le voy a dar la figurita. Y ya que hayan notado ustedes que Juanito tuvo un incremento de respuestas más aceptables, donde se está entregando y disfrutando del reforzador, comiencen a no entregar en la otra conducta. Y van a evitar esa creciente, esa curva donde se intensifica la conducta en la técnica de extinción. Entonces, técnica de extinción no podemos utilizar. Recomendaciones generales son las recomendaciones de todo lo que hemos visto. Recomendar a los papás que realicen una exploración de salud para descartar condiciones médicas que ocasionen malestar. En su caso, solicitar la atención médica de estas. O sea, si logran detectar alguna complicación médica, pues se tiene que atender, ¿no? Recomiende a la mamá o a los papás un sueño saludable. Ya platicamos sobre eso, ¿verdad? No se nos olvida. Visita al médico: señora, llévelo para una revisión médica general. Señora, ¿cómo está durmiendo el alumno? ¿No duerme? Necesitamos una consulta para que nos comiencen a ayudar a que su sueño sea más reparador. ¿Ok? En la escuela, contemple en su planeación actividades que ayuden al desarrollo de habilidades de autocontrol, inhibición, planeación y organización. Eso quedó claro, ¿verdad? Son las habilidades neuropsicológicas que nos van a ayudar a hacerle contrapeso al comportamiento disruptivo. Quiere decir que estas actividades nos van a permitir tener mayor habilidad de autocontrol.
En la escuela contemplen su planeación actividades que ayuden a desarrollar habilidades sociales y comunicativas, hacer uso frecuente de reforzadores para motivar a la alumna o al alumno. No específicamente con él, metan un sistema de motivación, de premios con todos los alumnos y realizar los registros anecdóticos para comprender bien la dinámica que se está realizando. Entonces tienen que pedirle el apoyo a otra persona, al USAER o a la psicóloga del USAER, para que vaya y pueda hacer las observaciones y detectar qué cosas del ambiente, de las dinámicas, podemos ir modificando. Estas son etapas de conflicto, es una gráfica de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para ilustrar lo que pasa en una cuestión de crisis. Entonces, en estas fases de conflicto, esto no es algo que surja para el trastorno del neurodesarrollo, pues es para conflictos en general, ¿sí? Lo maneja la Comisión Nacional de Derechos Humanos y lo que hicimos nosotros es tomarla, proyectarla y darle un sentido a un conflicto de un alumno con problemas del neurodesarrollo. O sea, es como una forma de apoyarnos, pues. ¿Por qué las fases? Porque en cada una de las fases hay cosas que podemos ir haciendo para evitar que pase al siguiente nivel. Entonces, etapas de una crisis, lo que tenemos que hacer es identificar señales que te indican el acceso a la siguiente etapa. Ojo, identificar señales. Todos los niños, antes de enojarse, antes de tener un comportamiento disruptivo, avisan. Todos los niños, antes de tener un comportamiento disruptivo, antes de tener una crisis, avisan. Todos los niños que no controlan esfínteres, por ejemplo, antes de hacerse en el pañal, avisan. Entonces, esas señales tenemos que conocerlas nosotros en nuestros alumnos que acceden a comportamientos disruptivos, porque esas señales nos van a dar la posibilidad de intervenir inmediatamente y poder desviar el comportamiento. Entonces, fíjense cómo en este modelo es muy importante la presencia de otra persona que esté atenta a las señales de escalada. Quiere decir que forzosamente tenemos que apoyarnos con el USAER. Y que el USAER, mientras esté en un programa para manejar la situación de conductas disruptivas, vamos a tener que llegar, estar ahí atentos a los posibles señales para en el momento en que aparezca una señal de escalada, meter actividades de distracción. Etapas de una crisis, preconflicto. En esta fase el alumno o alumna muestra conductas adaptativas. Hay calma, no hay señales de tensión. Escalada. En esta etapa la tensión se aprecia notoriamente en el alumno o alumno. Se observa que hay desagrado con respecto a algo. ¿Ok? Algo le incomodó a Juanito. O llegó mal. ¿Cuántas veces les ha pasado eso a ustedes? Ya venía mal desde casa. O sea, ya llega molesto Juanito. Lo que sigue es que algo lo va a disparar. ¿Sí me explico? Confrontación. Aquí se observa que hay un problema de conducta. Las personas se encuentran más agitadas. Existe interacción con personas relacionadas con el conflicto o la tensión que se muestra. Existe comportamiento negativista. O sea, ya no quiere participar en las actividades que ustedes pongan. ¿Ok? Crisis. Es la fase donde se dan los actos violentos. En esta fase se recomienda preservar la integridad de las personas. Hay pérdida de control y dificultad para autorregularse. Esa es la característica de crisis. Cálmate, Juanito, cálmate. No, hombre, Juanito ya no hace caso omiso. Resolución, baja la tensión, inicia la calma. Puede haber cansancio físico en la alumna o el alumno. Y el posconflicto es la fase de calma. Si no se elabora un plan de intervención, el conflicto volverá a surgir. Entonces, entramos a las fases del conflicto, sobrellevamos la fase del conflicto y después del posconflicto a Juanito hay que ponerle un programa y hay que planear el programa de intervención. Otras recomendaciones: identifique qué se está haciendo y qué falta en sus situaciones.
O sea, en el manejo que están haciendo es como un ejercicio, ¿no? A ver, vamos a ver qué es lo que sí estamos haciendo y qué es lo que nos está faltando hacer. Mantener un ambiente estructurado, un orden en la dinámica dentro y fuera del aula. Dentro del aula, todo bien planeado, rutinas bien establecidas, y fuera del aula. Los comportamientos disruptivos suelen incrementarse después de los famosos recesos. El niño puede trabajar bien en el transcurso de las primeras horas, entra al receso y el receso es un ambiente muy desestructurado. Cuando quieren meterlo otra vez a la dinámica del aula, suelen generarse conflictos. Mantener la rutina explicada a través de pictogramas, porque pueden tener ellos un buen entendimiento a través de imágenes. Si son niños que no tienen cuestiones verbales, habilidades verbales, pues a través de imágenes pudieran ellos captar lo que estamos esperando de ellos. Cuando hay necesidad de introducir un cambio en la rutina, es necesario anticipar al alumna o alumno explicándole el cambio, apoyándose con pictogramas y con marcadores de tiempo. Estructurar y explicar con pictogramas momentos de transición, entradas y salidas a la escuela o al aula o a la hora de recreo. ¿Ok? Mantener un aula segura, es decir, eliminar objetos peligrosos. Adapte un espacio seguro, libre de objetos peligrosos, con colchonetas, cojines de descarga, donde pueda llevar al alumno o alumno cuando tiene una crisis. Ojo, cuando la persona tiene una crisis, se le dificulta el control. ¿Ok? Entonces, en ese estado se pone en riesgo la persona, en caso de autolesiones, se pone en riesgo el docente y también se ponen en riesgo los demás alumnos. ¿Ok? Entonces, hay decisiones que tomar. ¿Cómo vamos a garantizar la seguridad del alumno que tiene la crisis y del resto de los compañeros? Entonces, esa es la pregunta, ¿cómo le hacemos? Si hay posibilidad de poder conducir al alumno a un espacio donde sea más seguro, lo hacemos. Y ahí le dan el acompañamiento. Ojo, le dan el acompañamiento, no la contención. Son cosas diferentes. Lo acompañan. ¿Ok? Entonces, aquí igual tenemos que definir cuál va a ser ese espacio donde vamos a conducir a las personas que están próximas o que están teniendo una crisis, y cuál va a ser el mecanismo que les permita conducir a un ambiente más seguro a Juanito. Ojo, siempre es necesario, cuando tenemos un alumno con estas características, siempre es necesario, ya que tengamos la evaluación, por ejemplo, que hayamos definido un plan, es necesario sentarse con los papás y es necesario explicarles el plan, porque hay cosas que le tocan hacer al papá también. Dentro de ese plan hay tareas que van a hacer los papás y hay tareas que también van a hacer sus terapeutas. Entonces, ahí en ese plan queda muy bien claro lo que le toca a cada quien. Lógicamente ya vimos que ustedes también pueden contribuir al desarrollo de esas habilidades, ¿no? Con actividades de grupo. Eso sí nos toca. Eso les toca al docente frente a grupo. O sea, a cada quien le toca algo, pero todos tenemos que estar en la misma sintonía para que las cosas puedan funcionar. Y eso le va a permitir a Juanito, pues, aprender más, interactuar más con el docente, pelearse menos, enojarse menos. ¿Sí me explico? Es una forma diferente de verlo. Y yo creo que, yo siempre he dicho que ningún papá se resiste a una buena explicación de lo que se pretende trabajar con sus hijos. Cuando yo digo hagan un plan, en el plan tiene que estar la escuela, pues. No solamente el maestro de la escuela, ¿no? Realizar acciones que desarrollen habilidades comunicativas, habilidades sociales, habilidades de autocontrol y tolerancia a la frustración. Eso ya nos quedó claro, ¿no?
Utilizar frecuentemente el reforzador positivo. Queremos que el alumno disminuya su comportamiento disruptivo, tenemos que reforzar más. Y tenemos que reforzar más conductas aceptables, pues. En los momentos adecuados y con los reforzadores adecuados. Darle cosas al alumno que ustedes creen que le gusta no es un reforzador. Tenemos que tener la certeza de que realmente eso es de interés del alumno. ¿Ok? Bien, orientar y dar seguimiento a la familia en las estrategias generales. Ahora sí, vienen las recomendaciones por cada una de las fases. ¿Cómo vamos a evitar llegar a la crisis? En el preconflicto dijimos mantener las recomendaciones generales. ¿Se acuerdan que habían unas recomendaciones generales para el aula? Entonces, estamos en la fase de preconflicto, ahí tenemos que mantener las recomendaciones generales, usar frecuentemente el reforzador positivo y ofrecer los apoyos necesarios para realizar correctamente las actividades. ¿Cuándo vamos a dar un reforzador? ¿Cuándo vamos a dar un premio? Cuando hace bien una actividad, ¿verdad? Entonces, si el alumno que tiene baja tolerancia a la frustración, si el alumno que entra a conductas disruptivas no hace las cosas bien, quiere decir que no va a acceder a un premio. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Entonces tenemos que colocar los apoyos necesarios para que realice bien la actividad. Eso va a hacer que mantenga un estado tranquilo y prolongue la fase de preconflicto. No lo logramos. Hay tensión, que estamos en la fase de escalada. Tenemos tensión, ¿qué tenemos que hacer? Reducir el grado de dificultad de la tarea que realiza el alumno o alumna. Ofrezca apoyos para garantizar el éxito en la tarea y poder reforzar. Entonces el maestro le puso una actividad al alumno, la actividad que está acorde al resto de los compañeros, pero se empieza a frustrar el alumno porque pues no la puede realizar, se le complica, etcétera, o por cualquier otra cosa. Inmediatamente tienen que tener ustedes actividades que el alumno domine bien. Ponerlas, apoyar para que las realice bien y entregar un reforzador. Así disminuyen la exigencia de la actividad y promueven que se pueda distraer y olvide la atención. Eliminar los tiempos muertos y de espera hacia aquellas acciones gratificantes. Distraiga presentando estímulos que le sean agradables. Quiere decir que ya también tengo una lista de cosas que le gustan mucho, con lo cual lo puedo distraer. Siguió a la confrontación. Si el alumno quiere algo, aguas, de la confrontación viene la crisis. Entonces, aquí en la confrontación, si se puede ceder, cedan. Sigan ofreciendo distractores y continúe dando apoyos para hacer bien las actividades en la medida que se pueda. Crisis. Tienen que buscar distraer al alumno. Eso es en cada una de las fases. Y ahora sí tienen que echar a andar el plan que previamente hicieron, ¿no? Proteja a la alumna o alumno y a las demás personas que estén alrededor. Si no es posible llevar a la alumna o alumno a algún espacio seguro y la situación es riesgosa para el resto de los alumnos, cambie aula a las alumnas y alumnos. Es un tema de planeación. Ustedes van a llegar con sus directores y la pregunta es: ¿cómo vamos a actuar en un momento de crisis? Y lo que la propuesta les dice es procurar la seguridad de todos los alumnos. Retire los objetos peligrosos, mantener una distancia y una posición segura. Llamar a las personas con quien el alumno o alumna tiene un vínculo y pueda ayudar a calmarse. Resolución. Refuerce las acciones de colaboración o los comportamientos adaptativos que vayan surgiendo. En la resolución ya hubo cansancio. En la fase de resolución vamos a continuar con las estrategias de la 2 y la fase 3. Posconflicto. Identificar las señales de escalada. Ya tuvieron la crisis. Entonces aparece la señal e inmediatamente
los distractores. Tienes aproximadamente unos 30 segundos para actuar. Mantén contacto con la familia y da seguimiento de la evolución del alumno. Hacer registro de factores desencadenantes de la crisis, los registros anecdóticos que estuvimos viendo y de las estrategias que ayudan a que regrese a la calma. Lógicamente, el registro anecdótico nos va a permitir manipular la situación. ¿Sale? Recomendaciones a agentes educativos. Forme un equipo de seguimiento, identificar los gustos comestibles, objetos, acciones del estudiante, seleccione actividades de agrado, identificar las formas de apoyo que se utilizarán en el ciclo del conflicto, eliminar tiempos muertos. Durante el ciclo, entregue inmediatamente el reforzador o la actividad que se realiza en forma paralela, presentar temas y objetos de agrado para el retorno a la calma, seleccione un espacio seguro donde pueden haber cojines y colchonetas. Elabore un protocolo de cambio de aula para los estudiantes que puedan estar en riesgo. Realice actividades para el desarrollo de habilidades de comunicación y autocontrol. Encuadre el seguimiento en todos los contextos. ¿Qué significa eso? En casa, terapeutas, otras escuelas a los que vaya, todos tienen que estar en la misma sintonía. ¿Ok? Lógicamente, si hay cosas que no podamos cumplir de lo que está ahí, vamos disminuyendo las probabilidades de éxito. Términos claves: reforzador, que es el premio, es el motivante; distractor, que son estas actividades o estos gustos, preferencias que tiene el alumno con el cual vamos a tratar de distraerlo para que olvide la escalada de la crisis. Apoyo, son esos apoyos que vamos a dar para que en las actividades que le representen menor esfuerzo las pueda realizar y podamos ofrecer el reforzador como estrategia para que olvide la crisis. Las señales de escalada son todas esas conductas verbales o no verbales que hacen los alumnos que nos están avisando que va a haber una crisis, y son en su aparición, son el momento en que deben de introducirse las distracciones y las tareas de reforzamiento. Umbral de frustración es qué tan tolerante es el alumno a la frustración, o sea, qué tan rápido se frustra o qué tanto tiempo puede pasar en una actividad sin frustrarse. ¿Ok? Y eso se puede enseñar. Hay actividades para aumentar el umbral de frustración. Y las habilidades sociocomunicativas, que son estas habilidades sociales y habilidades de comunicación que le va a permitir al alumno poder expresar o poder comprender más lo que ocurre alrededor.